Oración al Logo Solar. Tú, Logo Solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, ven hacia mí. Penétrame, báñame, traspásame y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro, ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal del ego animal que es el causante de nuestros sufrimientos, y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Amén, amén, amén. Muy buenos días, amigos televidentes y público presente. Reciba un cordial y fraternal saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISME, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Un saludo muy especial, principalmente para todas las instituciones gnósticas del planeta Tierra, que día a día están trabajando con este mensaje revolucionario, oigan, revolucionario de la conciencia humana, para llevar este mensaje allá a la conciencia humana, a la mente y a los corazones de los seres humanos. Primero, para ir acabando con la ignorancia sobre la faz de la tierra de los hombres y de las mujeres, y con la guerra fratricida que existe actualmente en los 4 continentes de este planeta Tierra. Hay muchas lágrimas y dolor. Cuando uno ve esta situación de los problemas sociales que existen en nuestra sociedad,
el enfrentamiento que existe entre los ricos, los pobres, la clase media, una sociedad que se está desmembrando cada día más por falta de esa ética de lo que son los principios y los valores humanos. Entonces nosotros, lamentablemente, viendo esta situación, solo nos queda un solo eslabón que no se ha perdido, que es hacer una revolución de la conciencia, revolucionarnos. Y ustedes se han dado cuenta, amigos televidentes, desgraciadamente, que nosotros los seres humanos, vamos a decir los seres humanoides intelectuales, no cabemos en el planeta Tierra. Es decir, nuestro egoísmo es tan bárbaro, es tan monstruoso, que nosotros no nos hemos dado cuenta, así, los entes pensantes, los famosos, yo diría, científicos y políticos que rigen el destino de las humanidades, ellos no se han sentado en la mesa de lo justo, de cómo resolver los problemas sociales, los problemas humanos. Esta confrontación constantemente acusa sobre una situación tan bárbara de cómo nosotros nos encontramos hoy en día. Y es lamentable que las diferentes instituciones filosóficas y religiosas, de los líderes religiosos, nunca se han preocupado por señalar, acusar, como dice, contumacia señalar un error. El error de los seres humanos consiste en esa segunda naturaleza inhumana que todos poseemos y que debemos trabajarla aquí y ahora. No basta creer, no basta rezar, si nuestras acciones en estos momentos sobre la faz de la tierra es incorrecta, lo que lleva es llanto y dolor y grandes conflictos en nuestras sociedades. Por eso los invitamos aquí, desde este programa de la República Dominicana, No Si Conoces a Ti Mismo, que busquemos el porqué de la cosa, por qué tenemos esa fragilidad o esa frigidez interior, esa debilidad de identificarnos siempre con todos esos antivalores que poseemos. Y llamamos a los hombres de buena voluntad, amantes de la cultura, que nos revolucionemos, que sumemos, que la tecla de uno restar, óigalo bien, tiene que uno que eliminarla, y que somos seres humanos, óigalo bien, debemos convertirnos en seres humanos verdaderamente, buscando esa redención de esa esencia espiritual, solo a través de un amor consciente y a través de un padecimiento voluntario. En una palabra, niégate a ti mismo, como dijo el Cristo Yeshua Ben Pandira en aquel entonces, hace 2000 y pico de años. Y como decía aquí, y como dice siempre mi compañera Araceli Duarte, que la paz del Cristo esté siempre con cada uno de nosotros, pero quiero decirle algo, el Cristo no puede nacer en ningún corazón lleno de violencia, lleno de egoísmo, lleno de codicia. La codicia y el egoísmo son tan bárbaros, son monstruos, que no nos dejan paz interior a nosotros, no nos dejan respirar. El Cristo no puede nacer en los fornicarios, en los adúlteros, lo que practican siempre esa fuerza de la tiniebla dentro de uno, aquí y ahora, que es la plataforma perversa y maldita que tenemos los seres humanos. Y sin embargo, parece ser que estamos conformes con esta vida asqueante, pestilente, abominable del ego humano. Es triste y lamentable esa situación. Bien, le pasamos aquí el micrófono a mi compañera Araceli Duarte. Y antes de darle el pase a mi compañera, debo informarle que hoy el tema de hoy es muy controversial, muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque traemos un evangelio de un hombre que recibió la enseñanza de Jesús, el Cristo, cuando él le dijo, fue muy famoso por eso, en verdad os digo, si no naciere de nuevo del agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Ese hombre se llama Nicodemos. El evangelio de Nicodemos es un evangelio apócrifo, es decir, fue eliminado por la torda de la iglesia en aquel entonces de la Inquisición romana. Es uno de los cuantos evangelios que existe
o existió en aquel entonces y fue borrado sobre las escrituras de conocimiento, de cómo pasaron los hechos en aquel entonces. Nicodemo era un rabí, un maestro de la ley, pero no era un iniciado en los misterios sacrosantos, de los misterios gnósticos, con el Señor aquel entonces Jesús de Cristo. Bien, le damos el pase aquí a la señora Araceli Duarte. Buenos días, amables televidentes. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Y hoy le edificaremos sobre el tema del Evangelio de Nicodemo. Es muy importante e interesante que estén atentos, recordándoles que debemos estar aquí y ahora. Estar aquí y ahora es estar atento a lo que se está haciendo y no dejar que su mente se vaya para ningún otro país o otro lugar. El Evangelio de Nicodemo es muy interesante y diría que casi nadie ha escrito la verdad sobre este Evangelio. Bueno, y aún nosotros no lo podemos hacer porque el Cristo lo dijo hace millones de años y que también todos los profetas que han venido a este planeta Tierra también lo han profetizado, pero nadie ha escrito la verdad sobre el Evangelio de Nicodemo y realmente se refiere a la vida del Cristo. Y está escrito su literatura en dos partes, que es donde realmente Pilato ha quedado convencido de la inocencia de Jesús el Cristo y de su divinidad. Igualmente, la segunda parte es el descenso a los mundos infiernos, el cual nadie ha comentado ni ha escrito, o habrán escritos, pero no están aún para el público, y tampoco está la conciencia para entender y comprender todo aquello cuanto se ha escrito sobre el Evangelio de Nicodemos. Pero vamos a iniciar con nuestra frase del día, que tiene mucho que ver con estos evangelios y Jesús el Cristo. Si es tan amable, señor director. La frase del día dice: muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran una por una, creo que en el mundo entero no cabrían los libros que se fueran escribiendo. Y esto es muy cierto porque nosotros tenemos ideas muy pequeñas sobre lo que es el contenido realmente de la vida de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo fue el hombre más grande del mundo y nadie lo ha visto así, porque todo el mundo ha querido, puede retirar la imagen si es tan amable, todo el mundo ha querido ver a un Jesús, pero a un Jesús célibe, a un Jesús que realmente el verdadero conocimiento que Él dio a los profetas, al mundo, no es el que nos han enseñado a nosotros. El verdadero conocimiento, decía los príncipes cuando se acercaron a Pilato para que le llevaran ante un tribunal, y ellos, los judíos, le acusaban de que era un encantador y un hijo de un carpintero nacido de María, y era un hijo de la fornicación. Pero ¿quién ha hablado de estas cosas? Hijo de la fornicación, ¿qué significa todo esto? Nadie sabe. En aquel entonces, aún así, no lo explicaban lo que era el origen de lo que significa realmente el contenido de la fornicación. Hoy en día, por igual, la gente está sumida en la ignorancia porque lo quiere así, porque el príncipe de los infiernos los ha conquistado. Pero realmente, en aquel entonces, los judíos que no eran iniciados, judíos que eran sacerdotes, que eran, diría, pseudo-esoteristas, que quiere decir pseudo-esoteristas teóricos sencillamente, no eran personas que practicaban como dice Jesús el Cristo. Y realmente
pensaban que hijo de la fornicación, porque supuestamente Jesús, su padre, José y María, no se habían casado. Pero otros decían que sí. En sí, le rogaron a Pilato que le llevara a los tribunales. Pero Pilato decía que cuál era su pecado. Su pecado era que curaba los sábados y que era hijo de la fornicación, supuestamente. Entonces, ahí entró Nicodemo y le pidió a Pilatos que le dejara hablar. Cuando Pilatos le dice, pues habla, hombre. Y cuando le habla, le dice que no es hijo de la fornicación, porque él fue testigo. En aquel entonces ya Nicodemo ya pertenecía a ese conocimiento interno que Jesús el Cristo le daba a todos sus iniciados, a todos sus discípulos. En fin, todos los que atestiguaron, como la mujer que tocó su manto y se sanó de aquel sangrado que tenía de hace más de 12 años, igualmente todos los ciegos, los cojos, los leprosos, todos, pero Pilatos preguntaba, los judíos decían, pero di, ¿qué día te curó Jesús? Ah, sábado. Tú ves, gobernador, tú ves que este hombre quiere ser rey de los judíos y se hace llamar hijo de Dios. Nada, pues Pilatos envió a un mensajero para que le llevara a su pretorio. Pero el mensajero se prosternó ante el Cristo y tendió su manto y le dijo, Señor, ven, que el gobernador te ha mandado a llamar. Cuando los judíos ven esto, se quejan ante Pilato y dicen, ¿cómo pudiste enviar un mensajero? ¿Por qué no enviaste un heraldo? El mensajero se ha postrado ante Jesús. Y entonces llama al mensajero y le dice que ¿por qué? El mensajero le dice que él no puede ante su majestad, ante su divinidad, y que además había escuchado que sana en el cielo y en la tierra, y que es hijo de la gloria, que es hijo de Dios. Entonces, cuando traen a Jesús y entran todos aquellos soldados que están allí al entrar, que son 12, sus insignias se inclinan ante Jesús. Bueno, y los judíos entonces le dicen a Pilato, ¿y qué es esto? ¿Por qué estos que no son judíos están haciéndole la venia a Jesús? Y Pilato le pregunta, dice, no somos nosotros, es que las banderas se han inclinado solas ante Jesús. Entonces Pilato hace salir a Jesús del pretorio y le dice, pues llama a los judíos y le dice, buscad 12 hombres robustos que puedan sostener esas banderas, para ver si es verdad que al entrar Jesús se van a inclinar solas. Y les jura a los 12 robustos que si las banderas se inclinan, él le quitará la cabeza. Vuelve a enviar al mensajero para que entre, y al entrar Jesús nuevamente las banderas se inclinan ante Jesús y le hacen la venia. ¿Y cómo es esto? Y le dice Pilato entonces a los judíos, ¿y por qué acusas a Jesús de que saca demonios el nombre de Belcebú? ¿Acaso no es el nombre de Dios que se sacan los demonios? ¿Y por qué no se inclinan ante vosotros, ante vuestros doctores, Belcebú? Y ustedes también sacan demonios. O sea, hay muchas cosas que no se dijeron de Jesús el Cristo, y la más importante que no se dijo era la majestad que tenía, la divinidad que tenía, que donde entraba Jesús no fue un hombre normal que estaba entrando, era la divinidad, era el Cristo quien entraba, y todo el mundo se prosternaba ante él. Pero para más, esa parte que es la más importante, nadie la dice. Donde quiera que él entraba, él se dejó crucificar porque se quiso dejar crucificar.
No, porque nadie tenía el poder para hacerlo. Entonces Pilato le dice a Jesús, tu gente no te quiere como rey. Y Jesús el Cristo le responde, cada quien habla de acuerdo a su grado. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando practicamos la herejía. Hablamos de acuerdo a nuestro grado. ¿Por qué hay tantas formas religiosas? Por esa misma razón, porque nadie tiene conciencia de sí mismo, mucho menos de lo que ha acontecido hace más de 2000 años. Entonces, cada uno habla a su grado. Eso es como cuando tú entras a la universidad. En el primer semestre te dan una enseñanza, pero luego el segundo va avanzando. Así somos nosotros. Esas formas religiosas son necesarias. No estamos en contra de ninguna. Estamos en contra de la herejía. Estamos en contra de la división, porque todos y todas tenemos esa partícula divina de Dios dentro de cada uno de nosotros. O sea que todos estamos en todos. ¿Por qué practicamos la herejía? Entonces, cuidado y no sucede lo que le sucedió a los judíos. Después de que crucificaron al Cristo, entonces dijeron que sí era. Y aún así, ellos querían cubrir, vamos a decir, que no se le dijera al mundo que Jesús había resucitado. Y pagaban muchísimo dinero, pero nadie confiaba en nadie. Porque ¿qué demonio va a confiar en otro demonio? Tréguenlo. Allí se pudo apreciar una pequeña parte de lo que Jesús dijo, pero nadie, como hemos dicho, enseña realmente la verdad de Jesús, la majestad y la divinidad que tenía. Cuando él dijo que la verdad viene del cielo, entonces Pilato le dice, o sea que aquí en la tierra no hay verdad. Y él le contesta, pero observad cómo es que la ley, la verdad de la tierra castiga a quienes dicen la verdad, cómo es que lo juzga. Le está diciendo de qué manera le van a juzgar. Pero también sabíamos que la esposa de Pilato era pagana y que él había mandado a construir, a hacer muchas edificaciones, muchos templos para los judíos también. Entonces, donde le alababan a Jesús. Entonces, allí después, ahí quedó convencido, donde no se dice que realmente Pilatos quedó convencido de que Jesús era inocente y de que de verdad era algo divino, o sea, que era el Cristo. Cuando Jesús le crucifican entonces, y los judíos, José le pide a Pilato su cuerpo y va y lo sepulta. Entonces, los judíos que estaban, los guardias que vigilaban el cuerpo, le cuentan a los príncipes que Jesús ha resucitado. Y ellos quisieron pagar, dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora todo el mundo creerá en Jesús. Pero, ¿por qué tú no apresaste a esas mujeres donde ese ángel le hablaba? No, quedamos atónitos, no podíamos, decían los guardias. Pues entonces, toma tanto dinero y ve y dile al mundo que ustedes no vieron nada, que no es verdad. Ellos tomaron dinero, pero después entonces los príncipes decían, pero así mismo como ellos nos engañan a nosotros, pueden engañar a otros. O sea, ellos mismos seguramente, los judíos, los seguidores de Jesús, le pagaron a estos hombres para que dijesen esto. En fin, no había confianza, pero sí quisieron realmente dejar dicho en aquel entonces que era mentira que Jesús había resucitado. Pero cuando él se hizo visible ante los discípulos, y fueron entonces, porque no solamente ya aquí vamos a entrar a lo que es el descenso a los mundos infiernos, donde ya Jesús resucita, pero él no resucita solo. Él resucita con muchos iniciados que también fueron crucificados, fueron muertos. Y en esto vamos a mencionar a los dos hijos de Simeón, que Simeón en aquel entonces fue quien recibió a Jesús cuando nació, pero todo el mundo conocía que tenía dos hijos, y esos dos hijos, todo el mundo se enteró que habían muerto y habían sido sepultados. Fueron entonces a ver si ellos habían resucitado, y sí, resucitaron. Lo encontraron en una sinagoga donde ellos estaban adorando al Cristo. Entonces le dijeron que
en nombre de ese Dios, dijera la verdad, cómo fue que resucitó. Y entonces él se hizo, antiguamente se hacían la cruz antes de divulgar o de decir un secreto en la lengua, porque es la lengua la que nosotros tenemos que saber refrenar. Y tenemos que saber qué es lo que decimos, dónde y cómo. Entonces, ellos hicieron la cruz y le dijeron, traerme montones de papeles, porque es mucho lo que tenemos que atestiguar. Y ellos le dijeron, entonces le trajeron todo lo que son esos papeles para ellos escribir. Y le dice, primer punto, Jesús el Cristo es la misericordia, es quien da la misericordia de un aceite para que las personas, los iniciados, sean ungidos. Y recordemos que la palabra de Jesús el Cristo cuando dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo, es eliminar toda esa monstruosidad que tenemos. Allí llenamos muchos volúmenes, demasiados. Es una literatura muy amplia y profunda, pero tenemos que conocernos a sí mismos. Pero si nos vamos a lo que es nacer, que esto ya es cuestión de alquimia, esto ya es cuestión de los alquimistas, esto ya es cuestión del arcano AZF, y esto es cuestión también de esa parte que decían los hijos de Simeón, que es el aceite de la misericordia que Dios le da a aquellas personas que creen en la verdad, aún sin verla. Entonces, ¿pero qué es ese aceite de la misericordia? Ese aceite de la misericordia es nada menos y nada más de lo que habló Juan el Bautista, que era el verbo de Dios, que dijo, todo aquel el que viene en pos de mí bautizará con agua y fuego del Espíritu Santo. Esto significa que ese aceite de la misericordia es para aquellas personas que nacen del agua, del fuego del Espíritu Santo y tendrán vida eterna. Ese fue el conocimiento que nos dio en aquel entonces Jesús el Cristo, que luego nos lo han quitado y nos quitaron la masa y nos dieron el hueso para hacernos creer en una mentira que no es así. De hecho, hoy en día la gente se asombra cuando se dice que Jesús el Cristo fue casado, que tuvo una familia. Eso es algo, y más si la redención del ser humano se encuentra en los misterios sexuales, eso es escandaloso para las personas. ¿Y por qué es escandaloso? Porque ellos mal utilizan esos misterios. Ellos se enlodan y han enlodado realmente el conocimiento. Pero cuando Jesús el Cristo entonces va a los mundos infiernos, esto es algo más o menos cortito, pero cuando Él va a los mundos infiernos, entonces le dice la gran voz celestial al príncipe de los infiernos, le dice, abre los cerrojos que va a entrar el Rey de la Gloria. Entonces Satanás llega a los mundos infiernos y le dice al príncipe de los mundos infiernos que aprende a ese tal Jesús que viene, que estuvo vivo en la tierra y que me hizo la vida imposible, porque a todo aquel que dejaba ciego, dejaba sordo, dejaba cojo y le daba mucho dolor y nunca tuvieron felicidad, un momento de felicidad, entonces Jesús solo con la palabra sanaba a los cojos, a los leprosos, a los ciegos, etcétera, etcétera. Entonces le dice el príncipe de los infiernos, ¿y cómo tú te atreves a traer a esa majestad aquí, a nuestro imperio? Pero Satanás le dice, pero tú puedes, recuerda que él es enemigo tuyo y mío. Dice, pero tú, ¿no será ese Jesús que resucitó? Dice Satanás, sí, es el mismo. Y dice, pues yo te conjuro, Satanás, por mi poder y el tuyo, y alejado de aquí, no me traigas a ese Jesús aquí. Pero ¿cómo tú te atreves? Dice el príncipe de los mundos de los infiernos. ¿Cómo tú te atreviste a crucificar a un inocente? A crucificar al Rey de la Gloria, si no le hallaste culpa ninguna. ¿Cómo te atreviste, Satanás? ¿Tú te has dado cuenta lo locamente que has actuado?
Eso le dice el príncipe de los infiernos a Satanás. Dice, y entonces dice Satanás, como ignorando que él no sabía que era el Hijo de Dios. Entonces le dice el príncipe, ¿tú sabes que tú has actuado en contra tuya y mía? ¿No decías pues que con la crucifixión de ese tal Jesús íbamos a tener poder sobre la tierra y sobre los mundos infiernos? Entonces, ¿qué hiciste? El poder lo tiene Jesús, no lo tenemos nosotros. Ahora nosotros vamos a ser cautivos de Él. Y entonces llega ahí Jesús, la voz nuevamente, y le dice, príncipe de los infiernos, abre los cerrojos que va a entrar el Rey de la Gloria. Entonces dice el príncipe a su imperio, cerrad bien los cerrojos y resistid, porque vamos a quedar cautivos. Nada, Jesús, el Cristo, entra y le dice al príncipe de los infiernos, príncipe de los infiernos, dueño de todos los dolores y males, Satanás quedará cautivo. Bueno, qué interesante, amigo mío. Ahora vamos a descifrar con todo lujo de detalle esa parte sintéticamente. Hay algo que nosotros lo hemos tocado en reiteradas ocasiones acá. Escúcheme esa palabra, el árbol de la ciencia. Toda la persona que han muerto por haber comido del árbol, por haber comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque existen dos árboles, oiganlo bien, el árbol de la ciencia del bien y el mal, ese es la novena esfera, es decir, es el centro sexual, que nosotros desgraciadamente hasta hoy en día lo hemos venido utilizando equivocadamente, erradamente, porque nosotros lo único que conocemos es la fornicación. Entonces la Biblia te explica lo que es la castidad y te habla también del árbol de la vida, que es Dios dentro de cada ser humano. Entonces nosotros tenemos que analizar una cosa, ¿por qué el ser humano muere, se aniquila espiritualmente? Porque la gente habla sobre el cuerpo físico, no, pero hay una muerte lenta, tediosa, penosa, dentro de uno mismo, que es la aniquilación de todos los principios y los valores que pertenecen al alma y al espíritu. Y es importante que una persona, como decía Jesús en la Sagrada Escritura, árbol que no da fruto, que fue a una higuera, que le dijo, sécate, de ti no naca más fruto, es quemado y echado al fuego. Es decir, los seres humanos, desgraciadamente, en casi un 99%, y cuidado si no estoy equivocado, somos árbol estéril, que no hemos dado frutos, de ese fruto de la vid, de la gran, que son las virtudes del ser humano. La otra parte corresponde, como siempre decíamos, en criminalista se dice, es decir, departamento de criminología, vamos a llamarlo así, de un ente de investigación científica, dice, no existe crimen perfecto, pero también en la parte espiritual no lo hay. Si ustedes ven esta moraleja de esta cuestión de que el diablo fue causante, conseguidor aquí en el planeta Tierra, de la crucifixión de Jesús, el Cristo. Y él pensaba que si crucificaba a Jesús, él iba a ser el dueño, tener control absoluto sobre la tierra y sobre los infiernos de todos los seres humanos. Y fue una equivocación, porque el sacrificio fue necesario. Si Jesús no hubiera hecho el sacrificio que hizo, de inmolarse a sí mismo, para abrir, para aperturar los misterios crísticos espirituales y darle enseñanza a todas las almas que vinieron a evolucionar a este sistema solar de oro al cual nosotros pertenecemos, hoy en día, entonces las tinieblas de la ignorancia tuvieran arropada totalmente a todas las esencias humanas. Escuchen bien esto. Que hay una discrepancia que aparentemente sí. Él se inmoló conscientemente, con toda la vida, por amor, para abrir un camino de salvación para todos los seres humanos.
sin distinción de persona, religión, raza o color. Jesús hizo ese sacrificio. Pero Jesús, para hacer ese sacrificio, tuvo primero que encarnar, criticar al Cristo, al Hijo de Dios, dentro de su corazón. Que las diferentes formas religiosas que tenemos sobre la faz de la tierra no se lo han explicado a su grey, vamos a decir, a sus seguidores. Que Jesús y el Cristo son dos cosas muy distintas. Jesús es el Hijo del Hombre, pero el Cristo, escuchen, el Cristo nace en el Hijo del Hombre. Pero ¿quién es el Cristo? El Hijo de la Elohim, del inmanifestado, de Adi Buda, como se dicen los tibetanos, el que no tiene nombre. Ese Elohim que habla Moisés en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Entonces es importante analizar bien eso. Fíjense ustedes que ese sacrificio que Jesús hizo fue necesario. Lo grave que los judíos y los romanos en aquel entonces se equivocaron. Ellos fueron dirigidos por fuerzas siniestras y por el jefe de los griegos llamado, es decir, la antítesis del Cristo sobre la faz de la tierra es un Bodhisattva que es un ángel caído, que se llama Yahvé. Yahvé es la antítesis del Cristo. Óigalo bien, Yahvé es la antítesis del Cristo, que equivocadamente los judíos lo confunden con Jehová, con Dios, no. Yahvé es un ángel caído. Yahvé fue el autor intelectual y el ejecutor, óigalo bien, de la crucifixión y el fracaso de esta humanidad, para que ustedes sepan eso. Él fue que desvió totalmente de la doctrina del conocimiento de Salvador. Y desgraciadamente hay muchos seguidores espiritualistas, filósofos, que son discípulos de Yahvé, que ese ángel es un ángel caído que actualmente está atrapado en el Abiche, o le llaman el mundo inferior, los mundos infiernos, donde la Biblia te dice que allí solo se va a escuchar el llanto y el crujir de dientes. Pero es importante que los amigos televidentes entiendan esto. Aquellas personas que comieron del árbol de la vida, del árbol del conocimiento, son las personas que están actualmente sobre la faz de la tierra utilizando el centro sexual equivocadamente, es decir, utilizando las orgías, la fornicación y todos los vejámenes inmundos y pestilentes de abominaciones, son las personas que en verdad son hijos de esa fuerza siniestra de Satanás. Y es bueno que se entienda que esos misterios jamás fueron escritos en el libro. Esos libros fueron eliminados por la secta romana de aquel entonces. Desgraciadamente, todo nos fue quemado. Y tenemos que recordar a los amigos televidentes y a la secta romana, sí, la iglesia romana, que los hornos de la Inquisición en aquel entonces duraron más de 6 meses encendidos, quemando todas las obras de los grandes iniciados de 10.000 años hacia acá. Ellos casi eliminaron todo, pero algunos papiros, algunos libros se salvaron en aquel entonces. Por eso siempre decimos, y vamos a repetir de nuevo, no existe crimen perfecto. Muchas veces se obra para el mal, y ese mal puede ser un bien para la humanidad. Los misterios críticos espirituales, la humanidad, muchos de la humanidad, muchos seres humanos todavía no están lo suficiente maduros para entender y comprender estos misterios. Pero poco a poco, en esta escuela de la vida que estamos todos nosotros, alcanzaremos ese conocimiento sobre sí mismo. Por eso dice el programa nosotros, conócete a ti mismo. Y por eso Jesús dijo también, si conoceréis la verdad, ella te hará libre. Nosotros creemos que estamos en la verdad. Nosotros vivimos en una plataforma de mentira, de falsía, de engaño. Todo lo de nosotros, observemos nuestras actuaciones sobre la faz de la tierra, constantemente. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos sobre la faz de la tierra? Vivimos en una lucha sin cuartel, estrangulándonos uno con otro. ¿Y usted cree que eso es de humano? Hágase usted esa pregunta, amigo televidente. Usted que me está viendo en estos momentos y me está escuchando. ¿Usted cree que eso es ser humano, la forma de vida que tenemos actualmente sobre la faz de la tierra? Es un interrogante que cada ser humano debe darse un choque consciente y darse cuenta que los seres humanos somos peores que la hiena, que las alimañas, que cualquier tipo de fiera que existe sobre la faz de la tierra le queda pequeño
a las actuaciones que somos nosotros, porque nosotros estamos despiertos en el mal y para el mal. Vivimos en esa plataforma de un lodazar lleno de inmundicia, de atrocidades. Es lamentable, pero esa es la realidad y ahí están los hechos. Bien, vamos a unos cortes comerciales con Toro Master y ya regresamos. No se me mueva, por favor. Gracias, amigos televidentes, por mantenernos siempre ahí, aquí ahora, en este programa Gnosis, Conócete a ti mismo. Vámonos en este momento, amigo director, con Toro Master, a nuestro segmento bíblico. Aquí tenemos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18-19. Qué importante. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso merece una gran explicación sobre esto, señor Álvaro. Bueno, ya nos están dando la señal de humo, como se dice, que estamos terminando, pero en ese video que vimos actualmente, ahora mismo, explica por qué la enseñanza revolucionaria del Logos o del Cristo desencadena todo, porque es fuego purificador. El Cristo es fuego purificador. Estas enseñanzas son de fuego purificador para que la conciencia haga una revolución, es decir, se revolucione contra el mal que está dentro de sí mismo. Y queremos decirle a los amigos televidentes y al público aquí presente, que siempre nos siguen todos los domingos, que ese trabajo hay que hacerlo interiormente, aquí y ahora. Es un trabajo que debe ser edificante a través de los estudios pormenorizados, para que ese estudio a nosotros nos dignifique como persona humana. Entonces es importante, como digo, como persona humana, que esa alma es la parte humana de nosotros, sea el vehículo de expresión a través de este cuerpo físico de cada uno de nosotros, haciendo un cambio total. Entonces, la enseñanza de Jesús, el Cristo, es una enseñanza revolucionaria, redentora. Es muy importante reconocer eso. Pasamos al próximo, ya para terminar, al próximo versículo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Escuchado bien, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí en estos versículos vemos bien claro cómo es que nosotros tenemos que, por medio de los escritos, entonces trabajar legalmente sobre esos pecados, sobre esa muerte. Pero ¿cuál muerte? La muerte psicológica. Nosotros predicamos estos evangelios, estos conocimientos para aquellos que están muertos en espíritu, o sea, para que nazca esa parte espiritual en cada uno de nosotros. Por eso es la resurrección de los muertos,
cuando Cristo nos dio ese conocimiento, es para que aquellos que están muertos espiritualmente, entonces puedan resucitar en lo que es. Muy importante, y es bueno entender y comprender esto, que cuando aquel discípulo de Jesús, el Cristo, se le murió su papá, su padre físico, le dijo, maestro, dame un espacio para yo ir a enterrar a mi padre. Él le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto. Escuchen bien esto, ¿eh? Muerto es toda aquella persona que no tiene el espíritu que vivifica, que es el Cristo. Viene siendo su Padre que está en secreto, su Padre interno, porque todos somos hijos de la Elohim. Es muy importante eso. Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Los seres humanos están muertos para las cosas espirituales. Espirituales, escuchen bien, que esto es importante. Aunque estén vivos físicamente aquí con este cuerpo de carne y hueso. Es cuanto. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y por